bienvenidos a una nueva sesión de la tertulia Siglo y Cuarto en la nueva televisión universitaria. Estamos esta noche, una noche especial porque le vamos a dedicar esta tertulia a repensar sobre la vida republicana y bueno, y el Estado plurinacional en estos 193 años que está cumpliendo nuestro país. Es el país, es la nación como nación que inició su guerra de independencia muy tempranamente, antes que los otros países ya formados entre el 10, el 11, el 12 y el 13 del siglo XIX. Sin embargo, la guerra de independencia duró 16 años y también eso nos muestra que fue muy difícil, fue complicado por el tema, por un lado militar, por el otro lado también el tema de las negociaciones, que en algunas otras tertulias hablábamos sobre la importancia de Olañeta. Todo eso nos ha configurado un país muy especial, muy sui generis, por el cual muy pocos apostaban que iba a existir. Hoy estamos ya a 7 años de cumplir 200 años. Creo que los bolivianos, independientemente de las luces y sombras que hemos tenido como Estado, como nación, como sociedad, sin duda también tenemos cosas para sentirnos felices, positivos en este nuevo cumpleaños de nuestro país. Quiero dar la bienvenida en esta tertulia a tres buenos amigos. Y el Coiris, qué gusto tenerte en la tertulia. Hola, muchas gracias. Además estás con el atuendo como corresponde a tal magna... El atuendo republicano. Está también con nosotros Carlos Macusaya, un autor, investigador muy interesante dentro de lo que es el indigenismo, a quien es la primera vez que estás en la tertulia y te doy pues la más cordial bienvenida, Carlos. Gracias, Pablo, un gusto poder compartir con todos ustedes. Encantado, Carlos, de tenerte. Y bueno, Jorgito, que bueno, es ya un habitué de la tertulia, y qué gusto tenerte en esta celebración de nuestra vida como país, como Bolivia. Contento de poder compartir criterios en esta magna fecha. Qué gusto tenerlos, muchachos. Empezaremos a lanzar pues ya los dardos, al estilo de la tertulia. Tenemos cosas para sentirnos positivos. Hay mucha gente que hoy ve con cierta zozobra, con cierta desilusión el porvenir del país. Por otro lado, también hay gente, y esto dentro de lo que siempre ha sido desde la más remota de la protohistoria boliviana, la politización. ¿Hay elementos, hay motivos para sentirnos felices, Jorge? Por supuesto, yo creo que los vamos a ir descubriendo a lo largo de esta conversación. Lo primero de lo que tenemos que sentirnos felices es que nuestro país, con todos los avatares que ha sufrido en su historia, está a punto de cumplir 200 años. Y como tú bien decías, era un país por el que al principio no se daba demasiado y se creía que no iba a durar mucho, como desaparecieron otros países también por el vecindario. Pero aquí estamos, a punto de cumplir 200 años, cada vez más fuertes, cada vez más grandes. Y yo pienso, a pesar de esa visión que tú mencionabas, más optimistas. ¿Por qué? Porque hemos conseguido grandes cosas en estos 200 años y sabemos que podemos conseguir otras cosas aún más grandes en el futuro. Yo pienso que los momentos a veces negros de la historia, a la larga, te demuestra, es como la misma vida del ser humano, te demuestran que algo que pensabas que era negativo en su momento, resulta que después, con los años, había sido positivo. Y eso lo estamos viendo en muchos prohombres bolivianos. El caso, siempre lo menciono a Bush y no me voy a cansar de hacerlo, es un ejemplo de ello, ¿no? Que las cosas incomprendidas de él hoy se empiezan a disfrutar, por ejemplo. Yerko, Bolivia nace, como decía, parafraseándolo a José Luis Roca, por un fenómeno por el cual muy pocos apostaban. Y Bolivia es parte, alguna vez hablamos contigo en otra tertulia, es producto de las guerrillas, y las guerrillas son fundamentales para entender lo que somos, nuestra forma, mentes como bolivianos. Más que dentro de lo que es el proceso de guerrillas, que es lo que podría consolidar eso, siento yo más bien que Bolivia es un producto de las posguerrillas, con los traumas que esto te genera, pero además con la idea fundamental de que tenemos que sobrevivir. Es lo que yo te lanzaba en un programa anterior, hace como un par de años en el que estuvimos también presentes, que la primera parte de mi tesis, bueno, era todo lo que era mi tesis, es que Bolivia surge a partir del deseo no del deseo, sino del hecho de que somos sobrevivientes tácticos. Entendimos el país como una estrategia. Por eso es que es tan difícil para, no sé si nuevas generaciones o historiadores, tratar de entender por qué una ficción se convierte en un país. Era porque era una estrategia de supervivencia y era un elemento táctico que nosotros teníamos para poder consolidar el discurso de nación, la construcción y el andamiaje de lo que es una república. Y eso de ser sobrevivientes tácticos, que está muy presente dentro de lo que es el ADN del boliviano. También hay otro elemento que está presente dentro del ADN boliviano. No sé, muchos de ustedes tal vez no lo van a encontrar como agradable, pero yo siento que es hasta sisífico, es hasta griego. Y es el ideal, no es el ideal, sino es el hecho de que
íbamos a ser grandes, estábamos llamados a la grandeza y de repente en algún momento como que retrocedemos. Este íbamos a ser grandes te muestra que en determinados periodos de la historia. Mira, a ver, entre el 9 al 25, una gran construcción de grandeza, porque había ahí la construcción de las guerrillas y los ejércitos latinoamericanos. Estábamos hablando de una grandeza que nosotros habíamos imprimido incluso hasta toda la región latinoamericana. El momento en que ya consolidamos nuestra independencia, pero tal vez antes, Santa Cruz, el gobierno de Santa Cruz, la Confederación Perú-Boliviana, era un llamado a la grandeza sin precedentes en Latinoamérica. Y otra vez, como que retrocedemos, pero eso no nos bajonea, no nos impulsa al sabotaje y al desmembramiento. Al suicidio. Al suicidio. ¿Qué es lo que tampoco es que retrocedemos, sino somos por otros países que obviamente no querían pues esta grandeza. Sí, además, pero además, para que lo entendamos, o sea, no hay retroceso, no hay desmembramiento, no hay explosión. Nuevamente se vuelve a cohesionar y entonces volvemos a tener gobiernos muy interesantes como los de Belsu. Otra vez hay esos ciertos fracasos. La defensa de lo que fue el Pacífico, en algún momento estábamos a punto de, y luego retrocedemos, el momento liberal, la guerra del Chaco, la revolución del 52, la construcción política inclusiva a partir del 60 en adelante, el retorno a la democracia, e incluso el tema de las guerrillas, por ejemplo, que también podía haber, si digamos no separaba en su momento, ahora esto puede tener una visión de uno u otro políticamente, sí, ese no es el tema ahora, pero podía tal vez, nos podía haber vuelto una segunda Colombia, ¿no? Con una guerra de años y años, también podía haber sido una opción. Que es eso lo que a mí también me sorprende, porque este llamado a la grandeza en algún momento hace que sí retrocedamos por ciertos tipos o elementos de sabotaje, pero nunca nos lleva a la explosión o a la destrucción. O a la destrucción. Es que hay momentos, después de esos momentos dramáticos, parece, yo veo en la historia boliviana, hay ese momento mágico. Sí. El momento que Bolivia está a punto de irse al abismo, va a ser destruida, hay inclusive de políticos tremendamente cuestionables, dan el caso de Velasco, por ejemplo, la batalla de Ingavi, que él ya renuncia a las aspiraciones políticas y le da todo a Boliviano, un ejemplo. Y muchos casos de esos momentos mágicos de unidad, de unidad boliviana. Yo lo veo de esa forma y creo que eso es algo destacable. Son esos momentos de que otros países todos estar tienen. llamados a ser grandes. Ahora, eso no significa que no lleguemos a ser grandes. ¿Qué es ser grande? Te hago esta pregunta porque... Bueno, porque menciono, ya me viene ahorita la selección de fútbol de Holanda, que siempre está en momentos de llegar y no puede llegar a llevarse la copa. ¿No? Hay países que ya al primer intento lo han logrado. Holanda no puede, pero ¿qué es, a lo que vuelvo a parafrasear, qué es lo bueno? O sea, ¿qué es el momento grande? ¿Económico, de una construcción realmente genuina de nación? Sí, yo creo que para lo que es Bolivia, que es este gran mito, esta gran leyenda de una plataforma de recursos naturales incalculables e infinitos, el hecho de vivir condiciones de pobreza construidas, creadas y promovidas desde lo que son condiciones sociales y políticas, siento que la grandeza es cuando eso se da la vuelta, cuando al final logramos entender o comprender cómo poder utilizar nuestros recursos naturales para proyectar nuestra sociedad, para proyectar nuestras generaciones a un futuro de grandeza en el cual puedan agradecer el legado. Nosotros todavía estamos con la idea de cuál es el legado que tenemos que agradecer a nuestros progenitores, a nuestros abuelos o a las generaciones anteriores. Yo creo que uno de los grandes legados es, bueno, el país no se destruyó, no hubo explosión, no hubo una fuerza centrípeta, es la que te bota, ¿no es cierto? Centrífuga, no hubo una fuerza centrífuga que te botó más, que te desmembró, o que te llevó a unas situaciones de conflicto social tan profundos como los que vivieron Colombia, como los que vivió Perú, que algunos viven, ¿no? con lo que conviven todavía y no lo pueden resolver, incluso Brasil o Venezuela con toda esa riqueza. Carlos, tú has manejado mucho el tema indígena, me encantan tus artículos, los trabajos, los escritos que estás haciendo. Desde el punto de vista de la República, esa deuda que alguna vez hablamos, la República nace con los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Todo lo positivo. Y resulta una paradoja, y creo que esa es una dentro de las cosas positivas que tiene la República, también tiene manchas muy duras y hierros que es profundo hacer una autocrítica. Con mirada del siglo XXI, y obviamente el tema indígena, la invisibilización del tema del asunto indígena, de los indígenas,
vemos que en realidad la colonia hubiera sido más benigna que la misma república. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, mira, Pablo, yo vengo de una militancia en el indianismo y nosotros teníamos una especie de... Antes, ¿indianismo o indigenismo? Indianismo. Eso, quiero que, Bueno, para que la gente para entienda. diferenciarlo, digamos, el indianismo sería una corriente surgida desde las personas consideradas inferiores, los indios, y el indigenismo desde las personas que los catalogaban como indios, literatura, arte, o sea, digamos, viene de dos... El leitmotiv, más o menos. Es como lo que se dice de los otros, ¿no? Esos otros. Bueno, entonces yo vengo de esa militancia indianista, y nosotros teníamos una especie de, no sé si complejo, pero buscar todo lo malo. Y cuando uno amplía la mirada más allá de, por ejemplo, decir que cuando se funda Bolivia los indígenas no estaban incluidos, como pasó en otras partes, es decir, cuando se forman los estados, no se forman en las condiciones que hoy día entenderíamos, ¿no? Digamos ciudadanía universal, que todos son iguales, las mujeres en el siglo XX. No, o sea, no solo fue un caso de los indígenas. Habría que ver, desde mi punto de vista, ya un poco con una mirada crítica a la propia corriente de donde yo me formé, que las naciones son un proceso histórico, ¿no? Evidentemente Bolivia en 1825 no es la de hoy, y para que sea la de hoy han pasado muchas cosas. Se puede decir, ciertamente, como muchos recalcan, la marginación de los indígenas ha sido algo fundamental, y para mí el problema en esta mirada es que se busca ver el lado de las víctimas, cómo sufrieron, que no está mal para un recuento histórico, pero insisto, cuando uno tiene una mirada más amplia, no es tan, digamos, algo tan que pueda uno rasgarse las vestiduras. O sea, recuento histórico sí, victimización no. No, por ejemplo, yo recuerdo, discutíamos entre amigos el tema de Tupac Katari fue descuartizado y lo asumíamos como algo doloroso. Inclusive por Murillo, decía. Claro, ¿no? Inclusive. Pero ahí se acaba viendo, por ejemplo, un libro de Foucault sobre vigilar y castigar, que empieza con una decapitación terrible. O sea, más terrible que lo que le pasó a Tupac Katari. Es decir, podríamos encontrar capítulos que tal vez son pueblos, países, personas han tenido mayores sufrimientos. Yo creo que la competencia no sería buscar quiénes han sufrido más que otros. Yo creo que sería bueno ver a aquellas personas que se ha considerado como inferiores, como indios, como los otros, sus capacidades, su forma, digamos, de lograr tener iniciativas y protagonismo. Y en ese sentido, para mí, yo soy optimista. En la actualidad, yo no encuentro, digamos, unas aspiraciones a tener un país aparte, en ser tratados distintos, quieren integración, quieren participación. Como la República de Collasuyo, por ejemplo, que se habla en Sí, algún momento. mira, ubicando históricamente ese discurso, para mí, yo hago esta comparación. A finales de los 70, 1978, 79, hay procesos electorales, 80, participan en el movimiento indio Tupac Katari con una candidatura a la presidencia, con ideas, digamos, germinales, no un trabajo teórico muy sistemático, pero con ideas generales sobre cómo pueden actuar ellos sobre Bolivia. Fracasan por distintos motivos. Cuando uno encuentra ideas ya de estos militantes en los 80, es la reconstitución del Collasuyo. Es decir, la reconstitución del Collasuyo, desde mi punto de vista, son las ideas del fracaso. En los 70, a finales de los 70, no pudieron tener la incidencia en su proyección de participar en el escenario electoral nacional, no llegaron al 3% en votos, con suerte lograron obtener un diputado por una y otra tienda política, pero no lograron articular a lo que yo llamo la mayoría india. Y en esos problemas, ya en los 80 va a llegar este discurso de la reconstitución del Collasuyo, además en años donde va a haber mucha promoción de la diversidad cultural, proyectos de ONGs para promover la diferencia cultural, y en ese caso la gente los indianistas que no habían tenido éxito en sus aspiraciones políticas de conducir Bolivia, porque su aspiración era conducir Bolivia. En los 80 van a encontrar refugio en, digamos, teorías de antropólogos que, desde mi punto de vista, es como los blancos que tienen cierto sentimiento de culpa. Discriminamos a los indios, no, ahora tenemos que darle, digamos, justicia epistemológica, hay que reconocer su otra mirada. Y sin embargo... Con una visión de Y victimización. paternalista totalmente. Y para mí hay un juego ahí entre el que se victimiza, 500 años nos han sometido, y el que tiene sentimientos de culpa, los hemos sometido. Entonces se dan la mano, unos dirigen instituciones, los otros ya van a volverse sabios y van a generar toda una serie de políticas. Pero eso es, digamos, una parte. Para mí lo fundamental, más allá de esas personas y esos actores, cuando uno va cotidianamente, yo hice una reflexión desde mi propia vivencia, mi familia, mis vecinos y demás, en las actividades que yo he estado metido en la universidad, yo no he visto que ese tipo de perspectiva arraigue realmente en la gente que cotidianamente tiene que enfrentar su vida, sin recurrir a la diferencia étnica, aspirando más bien a profesionalizarse, a tener, digamos, mejores condiciones de vida. Mira, y esto pues puede parecer muy pragmático. Hay gente que está más preocupada en vender bien
en vender bien para vivir mejor, no en vivir bien, no en tener una vida en armonía con la naturaleza, no están preocupados en vender bien para vivir mejor. Nuestra capacidad de consumo, simplemente. Sí, puede ser muy pragmático, lo que sea, pero esa gente está preocupada en eso. Y a esta gente uno le pregunta sobre la injusticia de 500 años, no es algo que le pueda pegar, salvo circunstancialmente. Eso pasó el 2000, por ejemplo, ¿no? Fue una circunstancia muy específica que el discurso pegó. Pero yo digo, en general, se puede hacer un gran recuento histórico y es muy importante, pero viéndolo en perspectiva, yo pienso que en la nación boliviana es un proceso histórico que cada vez se va consolidando. Y en eso van teniendo una actividad fundamental en la parte andina, aymaras y quechuas, que han migrado a la parte oriental y ahora están haciendo bailar morenada a los cambas. Lo están haciendo. Y están integrando culturalmente este país. Y yo no creo que los aymaras y los quechuas que están en Santa Cruz, que están en la parte oriental de Bolivia, estén preocupados en volver a su comunidad para reconstituir el comercio. Están preocupados en posicionarse en el comercio, en que sus hijos se profesionalicen, y en esa actividad, sin necesariamente planteárselo explícitamente, están construyendo el país. Y son actores en la construcción del país. Este discurso, muchachos, que se ha vuelto eslogan, pero es un discurso lindo, también con, por supuesto, bases históricas. La bolivianidad, conocer esa Bolivia profunda, surge en las arenas calientes del Chaco. ¿Es cierto realmente? ¿O es parte de o es un momento, digamos, un momento mágico, podríamos decir, pero que luego va a tener nuevamente subidas y bajadas como la propia vida? Yo creo que ha habido un momento mágico luego de la guerra del Chaco. Pero lo que pasa es que nos han vendido como historia algo que es simplemente ideología, y es eso precisamente de que la nación boliviana o los distintos estratos, las distintas regiones, las distintas poblaciones del país se encontraron recién en las arenas calientes del Chaco. Que no se conocían. Y que no se conocían, que no se habían visto antes, cosa que es totalmente falsa. Y que a partir de ese gran caldo de cultivo se vino la revolución de 1952. Eso es ideología que nos han vendido como historia. El MNR, por dar un ejemplo. El nacionalismo revolucionario en general, ¿no? Y hay varios partidos políticos que forman parte de esa corriente. Este país, a grosso modo, ha tenido varios momentos en los cuales se han ido incorporando al proceso, al proyecto que se llama actualmente Bolivia. Han tenido sus momentos estelares. Los criollos han tenido su momento estelar en la guerra de independencia. Después de eso, en la guerra del Pacífico, las clases medias urbanas han tenido su momento estelar en el que han tomado las armas por el país, han concurrido a la guerra y se han ganado el derecho de ciudadanía allí. Después, en la guerra del Acre, en la guerra civil, han aparecido ya los obreros, han aparecido los fabriles, y de esa manera se ha completado el escenario urbano de Bolivia. De ahí en adelante se ha ido completando aún más la fotografía familiar boliviana. En la guerra del Chaco, cuando se han incorporado los indígenas de distintas regiones del país, especialmente en la tercera y en la cuarta fase de la guerra del Chaco, ya se han incorporado directamente, han tomado también las armas por el país, lo han defendido y se han ganado su derecho de ciudadanía. Y después de eso, en la Revolución del 52 hemos prácticamente sellado esa unidad nacional, esa foto familiar, pero nos faltaban todavía los indígenas de tierras bajas, y ellos tuvieron también su momento estelar en el momento del cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI, el momento en el que Bolivia comienza también a dar un giro especial en lo que se refiere a su construcción como Estado. A grosso modo, ese es el momento, esa es la construcción, y cada segmento de nuestro país ha tenido su momento estelar, donde ha tenido que ganarse por la fuerza el derecho de ciudadanía. Y para mí eso es fundamental para entender nuestro país. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de derechos, nadie nos ha regalado nada, a ninguno de los estratos, a ninguna de las regiones, a ninguno de los segmentos que conforman nuestro país. Se ha ganado con sufrimiento, además, con mucha lucha dura. Con el arma en la mano. Así es como nos hemos formado. Es maravilloso. Bueno, por eso es lo que destacamos, lo positivo. Los hierros, Yerko, los hierros que son a veces los más exagerados desde el niño del colegio, que pisa el colegio, para empezar peleas territoriales. Hemos cambiado por un caballo un territorio. O sea, te pongo un montón de leyendas que han marcado por más de un siglo la forma mentis del boliviano. Ahora, yo creo que los grandes hierros en este país no se han dado de manera colectiva. No, más bien de manera individual, jugándosela a nombre de lo colectivo. ¿A qué quiero ir? Las grandes equivocaciones históricas en este país se han dado porque alguien se atribuyó
el poder o la voz o la soberanía o la fuerza o la representatividad de una entelequia, de una entidad cuasi ficticia como lo que es el pueblo, la nación, la ciudadanía, y tomó decisiones personalísimas o de grupo pequeño para supuestamente legitimizarse con lo que es el discurso de lo que es lo mayor. Eso creo que es una parte de los grandes hierros, y afortunadamente es fácil detectarlo en la historia. Lo que extrañamente no es tan fácil es, bueno, corregirlo en el ADN de los líderes de los venideros o existentes en el país. Lo segundo, y esto a mí me parece también muy interesante. Sí, en Bolivia parte de nuestro ADN es íbamos a ser grandes, o podríamos todavía ser grandes. Pero para eso, sí, pero para ser grandes necesitas valores. Pero fíjense cómo en casi 200 años la fuerza de tracción en los bolivianos, unos y otros, unas y otras, son antivalores, no valores. Y cuando me hablabas por ejemplo, el rentismo no es un valor. Convertir nuestros recursos naturales en renta para no tener que trabajar de ello no es un valor. O lo que tú decías, vender lo suficiente o comercializar lo suficiente bien para no vivir mejor, sino para vivir nomás bien, eso también es un antivalor. La compra de legalidad es un antivalor. Y lo hemos visto constantemente en todos los ciclos, en los refundacionales, en los disfuncionales, además de la República, la Nación, el Estado plurinacional, lo que tú quieras. La impunidad es un antivalor. Y es incluso un antivalor en los cuales nosotros, hasta de cierta manera, festejamos la impunidad. Porque consideramos que hemos arriesgado hasta cierto punto y nuestra victoria es ser impunes. El machismo es un antivalor y está muy fuerte todavía, muy arraigado dentro de lo que es, yo no te diría la república, sino el ser, el ADN del boliviano y de la boliviana. Y obviamente con esos elementos de antivalores tú no puedes llegar al bicentenario. Porque ahí podrías estar poniendo en riesgo esto de, sí, íbamos a ser grandes, pero con el bajoneo, ahora sí vamos a entrar dentro de lo que son Tú has tocado valores, centrífugas. o antivalores, mejor dicho, pero que tienen que ver para mí intrínsecamente con la educación. Estaríamos hablando en realidad de que la educación, la formación de ciudadanos, como dice Jorge, ciudadanos y ciudadanas, Sí. Es el gran hierro, no solamente, bueno, tal vez es un problema, se nota que es latinoamericano, la teoría de la picardía criolla, ¿no? Pero en nosotros el problema de la educación, de cómo construimos, cómo miramos, sería tal vez uno de los grandes hierros, la educación boliviana. La educación en los ciudadanos, porque Jorge lo decía, también y Carlos también, muchos de los elementos con los que nos han construido la ciudadanía en los bolivianos son leyendas. Y eran leyendas que nos han vendido como historia. Exactamente, nos han vendido leyendas como historia. Nos han vendido religión, o sea, nos han vendido religión, pero en realidad es superstición. Y ese es el gran problema. Y el tema de la educación es que hay que pensarlo. Yo creo que la mayoría de los bolivianos cuando piensan en educación es pizarra, maestro y pupitre y todo en pésimas condiciones. Pero yo creo que la ciudadanía también se va ejerciendo, o sea, se va educando la ciudadanía desde otros elementos, de otros planos y desde otros espacios. Y se puede ir además autoeducando, Sí, que creo que es mucho mejor hoy día con el siglo XXI. Para barrer, por ejemplo, con esa antieducación ciudadana es lo que tú decías. No puede haber pues justicia epistemológica, o sea, tiene que haber un interés genuino epistemológico de conocer al otro boliviano, a las otras realidades de bolivianos. Justicia epistemológica a mí me suena a eso precisamente, pizarrón, maestro, pupitre y todo en malas condiciones. Después del corte vamos con Carlos, que es una pregunta, quiero lanzarle un dardo grande. Vamos al corte. Gracias, queridos amigos. Continuamos en la tertulia, en este programa especial dedicado al cumpleaños de nuestro país, de la República de Bolivia, hoy Estado plurinacional. En esta fecha magna están tres queridos amigos con nosotros. Carlos, quiero lanzarte el dardo prometido en la primera parte del programa. La victimización. Lo vemos ahora inclusive como un malvado discurso político, la victimización de los indígenas, de unos y otros, pero también hay que hablar de la victimización del cholo, la victimización de clase media, la victimización hoy del profesional. El boliviano en general tiene uno de esos
al frente de las grandes virtudes que yo rescato de los bolivianos y las bolivianas, también hay, por supuesto, este pecado, este gran pecado boliviano, que es el de la permanente victimización. Que me han eliminado el gol, es que el árbitro, claro, porque somos bolivianos, o la corredora que estaba jugando, me han eliminado, me han descalificado porque somos bolivianos. Esa cosa en la forma mentis, en la historia, en la historia militar, en la vida misma de los bolivianos. Bueno, yo, por ejemplo, hago mi comparación antes de hacerme estas cuestiones de indianismo, y cuando me meto al indianismo, ya con la distancia, me di cuenta que en los dos aspectos era la victimización, porque como bolivianos nos robaron el mar, como indios los bolivianos nos dominaron, o sea, todo era una apelación a la dominación o que fuimos víctimas de algo, y para mí eso es un problema en la medida que cultivas en la gente una especie de deseo de esperar, como eres víctima, alguien va a hacer algo por ti. Eres el pobrecito. Sí, justicia vas a hacer en algún momento de alguien y tú dejas de tener iniciativa para transformar tu situación, que está bien, puedes tener algunos problemas, sin embargo, en la mentalidad de la victimización, siempre tú eres víctima de objeto de una injusticia, pero como objeto de una injusticia esperas la solución de un otro. Y para mí no es eso saludable, porque yo pongo siempre como ejemplo cosas bien cotidianas que veo. En el Alto uno puede encontrar a personas que pueden tener muchos problemas económicos, situaciones de marginación, sin embargo tienen una capacidad para meterse, por ejemplo, a revivir computadoras, a meterse en robótica, a ir a un congreso internacional de algún área, digamos, del conocimiento científico, a pesar de los problemas que tienen. Y para mí eso es más interesante porque ellos no están esperando que alguien haga algo por ellos, lo hacen. Yo suelo poner el ejemplo de que puede haber mucha gente estudiando administración de empresas y no pueden administrar un puesto de salchipapas. Hay gente que habla mal el castellano y viaja hasta China, ¿no? A pesar de los problemas de racismo, todo lo que pueda haber, eso está bien, existe. Sin embargo, eso puede ser encarado. Y yo pienso que el problema en Bolivia, y nos hacen un monumento con la canción del lamento boliviano, lamentablemente, pero nos hacen ese monumento, estamos esperando que alguien haga justicia por nosotros. Y los que vamos a cambiar nuestra situación somos nosotros, encarando esta situación. En el caso, para mí más particular, y hablando un poco de lo contemporáneo, cómo ha servido, o cómo los efectos que tiene este discurso de la victimización, termina haciendo jugar un papel a los indígenas de víctimas y esperan todo como un favor. Como eres indígena, un cupo especial. Como eres indígena, todo especial. Y ahí lo que se pierde es que se valora a las personas por sus capacidades. Yo me dediqué al activismo, pero el año pasado terminé mi carrera y con mucha sorpresa y gratitud le puse atención a otros temas que yo no les ponía atención antes. Los mejores estudiantes son del Alto de las Laderas de La Paz. Tienen la piel morena, apellidan Mamani, Quispe, y la gente del instituto les ofrecen trabajo. Porque ellos valen por su capacidad. Y no es que les están regalando la nota. Y no juegan a ser víctimas. Claro. Y yo creo que eso es el reto para mí. Uno puede decirse o no indígena, aymara, boliviano, no sé. En general, me parece que el reto es no esperar un favor de alguien y demostrar con capacidad que tu trabajo es, digamos, meritorio, que puede ser valorado como otra persona por tu trabajo, y no porque eres de tal o cual apellido, vives en tal o cual lugar. Y en ese sentido, si con esos aportes podemos construir un país, y este va a ser mucho mejor, donde la gente no valga por lo que es, entre comillas, por lo que hace. Perfectamente, yo plenamente de acuerdo contigo, Carlos. Y eso, querido Jorge, va en todos los estamentos de nuestra cornucopia, de nuestra riqueza, de distintos estratos que somos, que conforman la bolivianidad. La victimización, por un lado, y desde 1825, echarle la culpa al gobierno de turno. El gobierno es el que tiene la culpa de cómo nos está yendo. ¿Es así o no? Siempre un poder externo a nosotros mismos. Siempre un poder externo a la sociedad. Puede ser el gobierno, puede ser una potencia extranjera, puede ser el imperio, puede ser... Es decir, siempre es algo externo que nos está quitando libertad, que nos está quitando iniciativa, que nos está quitando riqueza, que nos está despojando de algo. Y lamentablemente esto lo hemos ido reproduciendo. No importa qué ideología se imponga en Bolivia. Puede ser ideología republicana, puede ser ideología liberal, socialista, inclusive comunista en algún momento en nuestra historia, puede ser una ideología neoliberal, no importa qué ideología se imponga, la base de esa ideología en Bolivia se construye a través de la victimización. El líder siempre es la persona que ha sido perseguida, la persona que ha sido humillada, la persona que ha sido despreciada. Quiero recordar el discurso de Salamanca en 1928, luego de que el Paraguay ataca
fuerzas paraguayas atacan el Fortín Vanguardia en 1928 y le dan la palestra a Salamanca. Al gran orador Salamanca. Claro que sí, el gran orador Salamanca le dan la palestra para ver qué es lo que se iba a hacer en esas circunstancias, si ir a la guerra con el Paraguay o si preferir la paz. Lo que él hace, en lugar de hablar del problema al principio, es decir, lo mucho que lo han humillado, lo mucho que lo han perseguido, lo mucho que lo han vilipendiado, lo que han hablado, es decir, él va construyendo su liderazgo en esa palestra congresal, pero a través de victimizarse, de sentirse una víctima, y lamentablemente tiene éxito. Es que eso vende, pues. Tiene éxito. Eso vende, lamentablemente eso vende. Y vemos en nuestra política boliviana, o sea, los que han estado presos, perseguidos políticos, o con atentados, son más presidenciables, no han sido más presidenciables desde 1825. Sí, y yo no sé todavía a quién le tenemos que echar la culpa de todo esto. Yo pienso que en parte está en nuestra formación cristiana, en nuestra formación católica, que nos dice que el martirio viene antes del cielo, o que tienes que pasar por una serie de pruebas, por un calvario para llegar recién hasta el cielo. Pero eso es más superstición que fe. Puede el ser. martirológico, Claro, la sangre que emanas, el llanto, es más superstición que fe. Pero es un fenómeno que hoy se está dando en todo el mundo. Si hablamos, por ejemplo, del Mundial de Fútbol que hace poco ha concluido, o sea, los que más lloran, los que más sufren, son los más vendibles mediáticamente en un mundo globalizado. No solamente estamos hablando de Bolivia, parece que es la tendencia ahora. A menos que seas Neymar, en ese caso te estás contraproducente. Claro, es una... No, pero a Neymar le dio muy mal victimizándose en este mundial, ¿no? Sí, claro. Es que también hay formas de victimizarse. No, lo que pasa es que ya también estamos en otra etapa. O sea, yo creo que el tirologio, el sacrificio por encima del resto de esas actitudes son más de 1900. Siglo XX, finales del XIX. Sí, es 19, 20 ha entrado más que 20, 21. A mí me gustaría verlo así, me gustaría verlo como algo del pasado, pero lamentablemente, como les digo, en cada etapa de nuestra historia, no importa cuál sea la ideología que llega a la sociedad, que se impone en el gobierno, siempre hay en la base de esa ideología la idea del martirio. Bueno, pero ¿quiénes son nuestros héroes bolivianos? Los mártires. Los mártires. Los que han muerto, una Baroa, Max Paredes, un Juancito Charatusta, Pinto. los que han muerto, ¿no? Claro. O incluso nos hemos inventado héroes, pero los que han muerto. Pero eso es de esas leyendas vendidas como historia. En otras sociedades, una Adela Zamudio, que no ha muerto, pero que ha producido tanto, Claro. un Martín Cárdenas, serían héroes. Ildefonso Murguía. Los verdaderos constructores de la bolivianidad, los que han generado pensamiento, cultura, arte. Yo lo pondría algo contemporáneo a tu ejemplo. Por ejemplo, algo que hablamos con algunos amigos, llega el 2003 y los héroes de la guerra del gas, que han sufrido, no sé. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer justicia y todos esos procesos. Pero no creo que hay que hacerlo, digamos, como un discurso, una bandera, sacarlo en los medios y hasta que falta que le hagan hora cívica. No, pero había un proyecto pues de que lleven los nombres de calles, ¿no? Al otro lado de eso, tú encuentras estudiantes, como mencionaba hace un momento, que tienen varias iniciativas, pero que sin embargo no está nadie hace una movilización para que, digamos, los bequen, para que vayan a no ser que mueran, digamos, ¿no? Recién se acuerdan, Claro. con suerte, bueno. Entonces yo veo ahí, lo que tú dices es cierto, hoy seguimos teniendo esa idea de la víctima, la guerra del gas, somos víctimas. Y, sin embargo, tras ese discurso de víctima, tras que gastamos el tiempo yo digo esto, ¿no? En llorar y llorar, pero uno tiene que secarse las lágrimas y enfrentar la vida. O sea, llorando no vas a arreglar tu vida. Y nadie te lo va a arreglar. Claro, tienes que ser tú, y para eso sacas las... No, pero todos queremos que nos los arregle pues el gobierno de turno, y eso ha sido siempre, y eso es la gran constante. El ejemplo que has dado de Salamanca es un ejemplo de que todos los presidentes, todos los gobiernos, en estos casi ya 200 años que vamos a cumplir. Sí, no, yo creo que esa es la debilidad del gobernante. El que sí cree que llorando lo van a reelegir, lo van a elegir, lo van a tener... Y lo eligen. O lo van a perdonar, que es lo peor de todo, ¿no? Que es algo muy, muy interesante. ¿Por qué estamos tan sujetos al llanto y la borrachera los bolivianos? Yo creo que si logramos superar eso, de hecho sí podemos calificar al mundial. Bueno, es que eso viene desde la conquista, ¿no? Son temas ya muy, muy fuertes, pero que no es el tema de la tertulia. ¿Con qué Bolivia soñamos? Haremos una especie de ejercicios con esto que nos gusta a veces, ¿no? ¿Y qué tal si fuera? Cerremos los ojos, imaginémonos de aquí unos 20, 50 años.
Jorge, ¿con qué Bolivia sueñas? ¿Cuál sería tu ideal de una Bolivia? Que tal vez tú ya no la vas a ver, pero tal vez seguramente tus hijos, tus nietos. ¿Qué Bolivia quisieras para ellos? O sea, y para todos. Mis sueños están todos en el pasado. Lo que pasa es que la grandeza de nuestra patria ya se ha registrado en el pasado. Y es por eso que no tenemos por qué no aspirar a la grandeza, porque grandes hemos sido, por eso es que grandes podemos ser. Nuestra grandeza es haber conquistado nuestra propia independencia. Nosotros somos perfectamente capaces de haber conquistado nuestra independencia y lo podemos hacer en cualquier momento si es que llega el caso. Hemos sido capaces de llevar adelante un gran proyecto como la Confederación Perú-Boliviana por nuestra propia mano. Y lo hemos consolidado y ha existido ese gran proyecto. ¿Por qué no pensar en un proyecto así para el futuro, con otras características, no con las armas en la mano, sino de repente con la ley, con la hermandad que debe primar en Latinoamérica? Yo sueño con clasificar al Mundial, por supuesto, porque ya hemos clasificado al Mundial. Sueño con ser campeón de estos campeonatos, porque ya hemos sido campeones. Es decir, nuestra grandeza está en el pasado, está en nuestro ADN la grandeza. ¿Por qué? Porque no solamente la capacidad de tomar la acción, sino las ideas de donde nacen esas acciones ya han tenido lugar en nuestro país. En la Academia Carolina ha surgido el silogismo carolino por el cual se encontró legitimidad en toda Latinoamérica para el proceso de independencia. Es en nuestro país en donde han aparecido heroínas, como tú has dicho, Adela Zamudio, que marcan línea en el exterior, pero que lamentablemente todavía no pueden marcar línea actualmente aquí en nuestro propio país, en su propia patria. La grandeza está en nuestro ADN, se ha demostrado en nuestra historia que hemos alcanzado la grandeza en varios momentos, entonces no tenemos por qué no creer que hacia el futuro la grandeza no es lo que nos espera. De hecho, la grandeza es más bien nuestro destino. Entonces, yo espero eso para Bolivia, espero crecimiento económico, espero que nuestra sociedad se consolide cada vez más, espero que nuestros pueblos puedan encontrar en esto que llamamos la bolivianidad, la nación que necesitamos, la coherencia para abordar este siglo XXI, tomarlo por asalto. Necesitamos mayores ideas, mayores proyectos para poder realizar esa construcción en este siglo. Y yo creo que en nuestra historia podemos encontrar toda esa inspiración. Maravilla. Carlos, la misma pregunta. ¿Con qué Bolivia sueñas de aquí a unos 30, 50 años? Pues, partiendo de lo que veo en el presente, más allá de los problemas que seguramente siempre hay tiempo para discutirlos, pero yo creo que lo que se proyecta, y es una articulación, una integración, que no se la está construyendo hoy, que es un proceso largo. Entonces, yo, por ejemplo, con todo lo que se puede reprochar a las fiestas folclóricas, sin embargo, en esas fiestas folclóricas ahora ves bailar a indios y caras, y ahora son amigos, chupan juntos. ¿Son bolivianos? Ahora se van a casar después y van a tener hijos. Y para mí, en Bolivia, cuando yo veo en el futuro un mamani casado con la familia de Carlos Mesa. No, que la gente de piel clara con la gente de la locura no tienen ningún problema de diferencias, ¿no?, entre ellos. Además, bolivianos posicionados en el mundo, en los conocimientos contemporáneos, ¿no?, digamos, nanotecnología, robótica, ingeniería genética. Proyectarnos al mundo, proyectarnos desde Bolivia al mundo construyendo la Bolivia, y que la estamos construyendo. Yo imagino esa Bolivia en el futuro. Sueñas con esa Bolivia. Perfecto. Yo Querido Yerko. me sumo también a lo que dicen Carlos y Jorge. Pero a mí me gustaría una Bolivia que tuviera la capacidad, a través de lo que son sus ciudadanos, de romper con sus propias fronteras intra-estado. Entonces me imagino una Bolivia con una mejor redistribución geográfica, geoestratégica. No sé si los 9 departamentos, posiblemente sí estados, mini estados federados, pero no basados en los 9, sino tal vez en los pisos ecológicos o en lo que pueden ser también intereses tecnológicos e industriales. Podría ser eso un experimento muy interesante, pero que significaría también darle la vuelta a la idea de lo que uno tiene al respecto de lo que son fronteras fijas y lo que son papeles. Lo otro, una Bolivia que realmente se sienta genuina en el mundo, y para sentirse genuina en el mundo es no esperar la solución, no la solución, sino el pronunciamiento de un tercero para rescatarla de situaciones de retraso regional. O sea, me imagino una Bolivia integrada hacia el Pacífico con mucha fuerza e incluso promotora de una integración atlántico, sin la necesidad de
intercambiar o de ser extorsionada por sus recursos naturales. Me imagino una Bolivia en la cual las lenguas no sean tan rechazadas, tanto las propias, las indígenas, como por ejemplo aquellas otras lenguas que te permiten las del jugar extranjero. sí, como que te permiten jugar con la globalización. Nosotros tenemos un problema lingüístico muy fuerte. No queremos aprender nuestras lenguas y tampoco queremos aprender otras lenguas. Pensamos que hablar en boliviano es básicamente como el lenguaje universal y no lo es, porque además el acento en el lenguaje boliviano es el llanto y es la victimización. Perfecto. A ver, yo sueño con una Bolivia sin izquierdas ni derechas, puede ser mucho más utópico. Sueño con una Bolivia dirigida por políticos, nos gusten o no, por políticos, pero consecuentes. O sea, no me interesa que el político sea de derecha, de ultraderecha, de ultraizquierda, comunista, socialista, indigenista, lo que sea, no me interesa. Me interesa que sea consecuente con esos sus principios de principio a fin. Sueño con esa Bolivia. O sea, una Bolivia más en el tema de los hijos y la ética como político de los hombres que van a dirigir los destinos de este país. Sueño también con una Bolivia agradecida de su memoria, como dijiste, Carlos, querido Jorge, agradecida de su pasado, agradecida de los éxitos y los logros de su pasado, y también con una profunda y objetiva autocrítica para ver los errores. Sueño con esa Bolivia. El resto me parecen que son cosas más circunstanciales que van a ser parte de lo que puede ser en relación a estas dos cosas importantes. No sentirnos los vencedores ni la maravilla, tampoco sentirnos los derrotados, tampoco utilizar folclorismos, cositas que queremos validación de afuera, que el boliviano no necesite de una UNESCO para que le validen tal cosa, porque los bolivianos tenemos la suficiente educación y formación para validar lo que es, por ejemplo, patrimonio y lo que no es. No esa cosa que queremos que el de afuera nos valide, dentro de lo que es, entre comillas, folclorismo. Yo sueño con esa Bolivia. Y bueno, creo que ya aquí terminamos, les dejamos con unas imágenes para terminar a nuestros queridos amigos televidentes. Bolivia está a punto de cumplir muy poco, ya 200 años. Ha sido el país que más guerras ha tenido en la región, más de 10 guerras internacionales. Pese a eso, Bolivia sigue existiendo como Estado, como nación, como Estado plurinacional, eso es lo de menos, el nombre. Y el tema de tener 32, 34, 36 naciones también creo que no es tan importante. Lo más importante es que todos somos parte y somos ciudadanos de una nación que se llama Bolivia. Somos ciudadanos de la nación boliviana y hoy estamos de cumpleaños. Mil felicidades bolivianos y bolivianas en todo el país y fuera de ello también.